El pueblo ha estado encendido desde hace 6 horas, quizás 7. Por esta calle vienen bajando comparsas y carros con equipos de sonido a alto volumen. En junio este es el pueblo del ruido. La única forma de disfrutar del ruido es haciendo más ruido, es decir, uniéndotele. ¿Fuimos siempre ruidosos los humanos? ¿Qué pensarán los pájaros de nuestro ruido en junio? Aquí cerca hay varios árboles en los que viven muchos de ellos. ¿Los asustamos? ¿Los confundimos? ¿Será que todos ellos se van a otro lugar para volver en julio? Los pájaros se van de aquí. Los pájaros se van un mes y vuelven cuando todos en el pueblo estamos exhaustos y con resaca. Yo también hago ruido. El ruido que yo hago lo hago escribiendo. Escribir también debe ser una forma de ruido. Hago ruido con las palabras, aunque no sean orales. Puedo ver el ruido que hago en una hoja cuando deja de ser blanca. Si hago ruido en esta hoja, muy posiblemente sea porque deseo que me escuchen. Cosas como esta, fíjate. Pasas de aquí y... ¿Estará alguien escribiendo ahora mismo? Ah, David. ¿Quién entre estas casas, entre estas caras, hará el mismo tipo de ruido que el que yo hago? ¿A qué persona dentro del pueblo me pareceré más? ¿Hay algún otro plateño así? El perro no vino. No, no se abandonó. Pararam, pam, pam.